El reino de Dios. Así iniciábamos estas dos meditaciones previas hablando acerca del reino de Dios y decíamos que esta idea de reino para nosotros los mexicanos, en general para los latinoamericanos, resulta ser difícil de identificarnos con ella porque vivimos en naciones que son, bueno, que en teoría son democráticas. Es decir, usted por allá por julio más o menos, en verano, somos convocados para llevar nuestra INE y participar en un ejercicio democrático. Nos estamos acostumbrados a votar por nuestros gobernantes. Incluso en el liderazgo, a veces hasta en el trabajo, quienes están en empleos sindicalizados están familiarizados, ¿verdad?, con esta dinámica de votación. Y entonces cuando llegamos a Cristo y escuchamos este concepto, reino de Dios, y de pronto puede resultar medio difícil de entender, para algunos de nosotros hasta medio contradictorio. Y como no nos es familiar la figura del rey, incluso las monarquías que todavía existen en el mundo ya no cuadran con esta idea de Dios, del reino de Dios. Pero la Escritura utilizó ese modelo de reino para presentarnos la manera en la cual Dios quería y quiere intervenir en la vida del ser humano. Es decir, pudo haber utilizado cualquier otro modelo, pero Dios eligió esa imagen, un rey y un reino, para presentarse así delante de nosotros. Y nos encontramos en un montón de ocasiones en el Antiguo Testamento, por ejemplo, expresiones tales como la del Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi rey. Y yo sé que hoy lo leemos y hasta hay un canto de te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre. Sí, pero cuando combina estas dos ideas, Dios como el que creó todas las cosas, como el que está encima de todo, todopoderoso, y luego agrega el concepto rey, entonces nos está planteando una idea muy clara, y es que Dios no solo sabe todo, Dios gobierna sobre todo. No solo creó todas las cosas, sino tiene dominio, control sobre todas las cosas. Y así, vez tras vez, nos vamos a encontrar con que el Antiguo Testamento nos va a presentar a Dios de esa manera y va a decir, Dios es rey. Dios es rey. Marcos 1:15, en el inicio del Evangelio de Marcos, y la razón por la que tomo este versículo 1:15 de Marcos es porque es la primera vez en la historia de la humanidad que se mencionan esta frase. Allá por el año entre el 51 y el 55 después de Cristo, Marcos es el primero de los evangelistas que escribe y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Y las invasiones normalmente no son buenas, las invasiones normalmente son terribles noticias, pero por alguna razón en este versículo, en el versículo 14 y 15 de Juan, se nos está diciendo, hay una invasión que está a punto de llegar en medio de nosotros, un nuevo reino que viene, pero no viene con armas, ni con tanques, ni con misiles, es el reino de Dios y por alguna razón nos dice que esta invasión que está ocurriendo es una buena noticia. Contrario a cuando los ejércitos invaden naciones, este reino que está invadiéndonos es la buena noticia, el evangelio. El reino de Dios, decíamos hace algunas semanas, es un gobierno al cual yo me someto. Yo tengo que someterme, yo tengo que inclinarme, yo tengo que permitirme a mí mismo ser trasladado al reino del amado Hijo. Implica rechazar otro reino. Implica que antes yo me encontraba bajo el dominio del maligno, pero ahora he sido trasladado a un nuevo reino. Y me llama a mí a definir mi ciudadanía. ¿Soy de aquí o soy de allá? Además, este reino tiene un costo. Hace algunas semanas estábamos estudiando usted y yo juntos un par de parábolas. La parábola
de la perla de gran precio y la parábola del tesoro de gran precio, el tesoro invaluable. Y decíamos que cuando una persona tiene ese encuentro, ese chispazo, ese momento tan especial en el cual te encuentras con el reino de Dios, eres capaz, si logras distinguir, seríamos capaces de dejar cualquier cosa, de vender incluso todo lo que tenemos con tal de comprar, adquirir este tesoro. Así lo hizo el hombre que era experto, buscaba perlas en los mercados. Ese nos describe a algunos de nosotros que nos gusta indagar, que nos gusta investigar, que andamos leyendo en todas partes, ¿verdad? Que andamos buscando aquí y allá y de pronto entonces nos encontramos con el reino de Dios en la Escritura y decimos, esto vale más que todo. Pero también había otro viejo que andaba por ahí perdido en el campo y andaba trabajándolo y de repente un día está excavando un hoyo sin andar buscando nada y sopas se encuentra un tesoro. Porque también a veces algunos de nosotros le buscamos y le buscamos y le buscamos y nos encontramos a Dios y otros de nosotros nos encontramos con el Evangelio, parece como de chiripa. Bueno, pues para los que lo encontramos circunstancialmente y para los que andábamos buscando, para ambos el reino de Dios es algo invaluable. Y al encontrarnos con Él, somos capaces de dejarlo todo. Por eso es que hay quienes nos juzgan y dicen, ¿por qué? O sea, este año tenemos el plan de ir a San Luis Potosí y vamos a gastarnos un dineral yendo a bendecir allá a la iglesia. Le advierto que le voy a estar pidiendo dinero para eso. Y sí, cuesta muchos billetes ir allá y bendecir a la iglesia del circuito Chiyuy. Y alguien puede decir, ¿estás loco, Hugo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? O sea, no, es que hemos entendido, amados, que el reino de Dios es tan valioso que vale invertir nuestras vidas en Él. Bueno, hoy quiero continuar con esta idea acerca del reino de Dios y yo quiero explicarle un poquito en medio de qué conflicto nos encontramos usted y yo. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo lee conmigo en voz alta, por favor. Dice la palabra, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay una escena en mi mente, por allá por los 90s, y discúlpeme que mis referencias sean a películas, lo siento de verdad, pero me gustan ver películas. Por allá por los 90s, Steven Spielberg liberó una película muy famosa que se llamaba Rescatando al Soldado Ryan. Algunos de ustedes seguramente la pudieron ver. Y esa película inicia con una de las secuencias más violentas, más crudas del cine. De hecho, valió que Spielberg recibiera un Oscar por esa película, si la memoria no me falla. Y esa primera secuencia, esas primeras escenas de esa película describen un día en particular que es conocido en la historia de la humanidad como el día D. Es el día en el que los soldados americanos desembarcan en un lugar llamado Normandía y marca el inicio del final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si no ha tenido oportunidad de ver esa película y le gustan las películas de guerra como a mí, véala. Si no le gustan esas películas, no la vea. Mejor vea otra película. Pero es tan cruda, es tan ruda, es tan descriptiva, los sonidos, las balas, la escena es terrible. Y lo menciono porque describe un conflicto y nos da un vistazo de cómo son las guerras. Porque las guerras no son una cosa bonita. La guerra hay tantas cosas implícitas cuando escuchamos ese concepto de guerra. Es más, estamos tan fuera de contexto usted y yo en términos de guerra. Es más, hoy nuestros jóvenes ya pueden ni siquiera ni hacer su servicio militar, ¿verdad? Cuando hay otros países en los que es obligatorio para hombres y para mujeres porque el conflicto está a la orden del día. Lo que pasa es que la guerra es terrible y la guerra tiene implicaciones al menos en dos enfoques. El enfoque macro, que es el que vemos usted y yo en las noticias, en la tele. Vemos, hace algunos años veíamos los edificios estos tan antiguos de Siria, la ciudad de Damasco,
casi destruida en medio del conflicto de Siria. Y luego hace unos meses, 1 año, 2 años para acá, escuchábamos de este conflicto que existía entre Rusia y Ucrania, y también veíamos en la tele, ¿verdad? O los videos, o en YouTube, o donde sea, veíamos estos bombazos y los reportajes de estos hombres valientes que estaban ahí en medio del conflicto, ¿verdad? Transmitiendo en vivo para nosotros. Pero además del enfoque macro, que es lo que vemos así de lejos, las guerras tienen una implicación personal. Hay nombres, hay personas, hay familias que están en medio del conflicto, que son directamente afectadas por lo que está sucediendo. Familias que el conflicto, el peligro, las hace tomar decisiones terribles, tales como dividirse, irse unos a un lado y otros a otro. La historia nos cuenta, por ejemplo, que en Inglaterra los niños tuvieron que salir de la ciudad e irse a los campos para que las ciudades que eran las que eran más bombardeadas por los nazis, pues, estuvieran llenas de adultos, y los niños, que era la esperanza de la nación, se quedaran en las zonas rurales. Una invasión implica un choque de 2 naciones, de 2 reinos. Hay un gobierno que está establecido y hay un nuevo gobierno que quiere establecerse. C.S. Lewis tiene un libro que yo le he citado en algunas ocasiones y se lo he recomendado, y si tiene oportunidad, léalo. Pero se llama Cartas de un diablo a su sobrino. Y lejos de lo hereje que puede sonar el título, porque estoy consciente que puede sonar bastante hereje, quiero leerle un poco de la introducción de C.S. Lewis hablando acerca de ese libro. En lo que se refiere a los demonios, dice: la raza humana puede caer en 2 errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, y el otro en creer en los demonios y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los demonios se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Y el concepto del libro básicamente es abrir nuestros ojos a la realidad de la influencia espiritual que tiene el enemigo sobre el ser humano. Porque estamos en medio de una lucha. Porque el cristiano, amado, amada, está en medio. Imagínese usted ahí, justamente en la línea. Imagínese usted lo que siente el soldado que se encuentra en las trincheras, que no puede levantar la cabeza porque si levanta la cabeza le pega un tiro el de allá, o si se levanta de más, su mismo ejército puede tirar y pescarlo. Y ahí estamos usted y yo, en medio de un conflicto, en medio de una lucha. Lo que pasa es que nuestra lucha es espiritual, y por eso a veces se sale de nuestra perspectiva. Porque el individuo, el ser humano, tan influido por el materialismo, por este estilo de vida que nos dice que se trata de tener y obtener y lograr y ganar y hacer dinero y comprar cosas, este estilo de vida del cual usted y yo somos profundamente influidos, hace que pronto dejemos de vista que hay una realidad espiritual encima de nosotros, que influye de una y otra forma sobre nosotros, que es tan real como esto que usted y yo tocamos, pero que por alguna razón somos capaces de dejar a un lado. Esto es algo muy propio de la era en la que vivimos, de nuestra era posmoderna. Esto es muy propio de este mundo que nos ha hecho creer que solo se trata del aquí y el ahora, y nos ha hecho olvidar que hay una realidad superior en la cual usted y yo de por sí estamos, nada más que se nos olvida. Mire, el apóstol Pablo lo explica de una manera muy especial en 2 Corintios 10, versículos del 3 en adelante, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente con toda la intención para escucharlo con un poquito más de claridad en nuestros oídos contemporáneos. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 en adelante, dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo.
Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Claro, usted lo ha leído, y déjenme leérselo en la versión Reina Valera, que es la que nos es bastante más familiar. Nomás déjenme la encuentro. 2 Corintios 10:3 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ese versículo nos es mucho más familiar en nuestro vocabulario cristianón, ¿verdad? Y sin embargo, soy intencional en leerlo de esta forma porque me gusta la manera en la que la Nueva Traducción Viviente lo presenta. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Estamos en medio de un conflicto, pero mire, usted y yo estamos acostumbrados a obtener las cosas basadas en nuestras capacidades personales. Lo que somos, lo que sabemos, lo que podemos obtener. Y sin embargo, Pablo nos está presentando una idea y nos está diciendo que en Cristo las cosas no necesariamente funcionan así. Que en el reino de Dios, si bien hay una intención, hay una necesidad y hay un buen deseo de integridad, de santidad, de verdad, de justicia en nuestros corazones, no es una cuestión de mérito, es una cuestión de depender y de confiar en los recursos que Dios nos da, en aquello que Él es capaz de darnos a nosotros. El conflicto en medio del cual usted y yo nos encontramos es espiritual y solo se pelea y se vence con estrategias espirituales. De acuerdo a lo que dice Corintios, hay un choque y el pleito es muy simple. El pleito, la razón del conflicto es que la gente conozca a Cristo. De eso se trata. El apóstol Pablo dice que todo se trata de destruir la arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. O sea, en eso usted y yo ya brincamos el charco. Porque de alguna manera usted y yo ya nos encontramos con Dios. De alguna forma, la gracia del Señor nos alcanzó de alguna forma, el Señor nos abrazó de alguna forma, el Espíritu Santo vino y nos convenció, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, y nos permitió acercarnos a Él. Ya brincamos ese primer gran obstáculo, ¿verdad? El asunto es que hay un montón de gente más alrededor de nosotros que no lo han logrado, y es espiritual. No han conocido al Señor porque hay una barrera que les impide poder acercarse al Señor. El choque es que la gente conozca a Cristo y el obstáculo para que podamos conocer al Señor es, de acuerdo a lo que dice Corintios, la desobediencia y el orgullo. La primer batalla para poder acercarnos a Cristo se vive aquí, en nuestra mente, porque nos resistimos al gobierno de Cristo en nosotros. Porque seguimos pensando que nosotros somos buenos para dirigir nuestra propia vida. ¿Sí? En eso nos parecemos a los adolescentes, ¿verdad? Cuando el adolescente repela, llega temprano. No, ¿por qué? Es mi vida. Mijito. Y a veces Dios también nos ve de esa forma, ¿verdad? Hugo, alíñate, arregla tu vida, tus decisiones. Es mi vida. Ajá. Nos resistimos, naturalmente. Mire, y se lo digo, estoy bromeando un poquito, pero vamos a ser honestos. Sí hacemos. Es decir, a pesar de que usted esté aquí, a pesar de que usted esté buscando al Señor, a pesar de que usted se congregue, usted, al igual que yo, tenemos una resistencia natural al gobierno de Cristo en nuestras vidas. A pesar de que los domingos nos vestimos de piedad, no es cierto, luchamos. No es tan sencillo que nos rindamos ante el señorío del Señor. Es más, esta lucha empezó desde el día que tú escuchaste de Cristo. Cuando la primera persona con quien tuviste una conversación acerca de Dios vino contigo, si fuiste como yo creo que sí, empezaste a argumentar contigo mismo. Estabas escuchando a esa persona o al predicador o a quien sea a través de quien tú escuchaste de Dios por primera vez. Y entonces empezaste, como yo, empecé a argumentar conmigo mismo, empecé a decir, este está loco, ¿qué se piensa? ¿Cómo cree? Eso es una barbaridad, no sabe, no ha leído, no conoce, yo sí sé, yo sí he leído, yo sí tengo, yo sí hablo, yo sí esto. No, eso está mal. Pero entonces empezó a suceder algo, porque te metiste en medio de una bronca, de un conflicto, de una guerra.
Pero hay alguien que estaba ahí también junto contigo, que se llama el Espíritu Santo, que empezó a hacer su labor. Y al mismo tiempo que tú estabas escuchando y en tu mente tú estabas y yo estaba respondiendo y diciendo, no, este está loco, entonces el Espíritu Santo vino. Y no sé cómo le hizo, pero empezó a trabajar en tu corazón y en tu mente. De modo que Él hizo su trabajo y pudiste creer en tu Salvador. Luego, la batalla continuó. Porque quizá ese día, en esa iglesia, en ese lugar, en ese café, en esa sala de tu amigo, de tu amiga, el Espíritu Santo hizo, oraron por ti, a lo mejor hasta lloraste porque sentiste a Dios contigo, pero cuando llegaste a tu casa, la guerra siguió, porque ahora enfrentaste tus dudas y las dudas y los argumentos de tu familia. Entonces llegaste y empezaron a decir, ya les creíste. ¿En serio? Iglesia, ¿tú? ¿Cómo? Y entonces ahora enfrento las dudas de lo que va a pensar mi familia. Y luego cuando los enfrento, ellos empiezan a criticarme y a señalarme. Porque la primera batalla se encuentra aquí, en mi mente. Y continúa. Una vez que estás en Cristo, el enemigo ataca tu mente. Y ataca tu mente para que peques. Y va a hacer todo lo posible para que tú te alejes de ese plan, de ese buen deseo, de ese buen propósito, de esa buena voluntad de Dios que dice la Escritura que es agradable y es perfecta. Y va a empezar a poner obstáculos alrededor de ti para alejarte de eso a través del pecado. Y entonces, esa lucha, amados, en esa nos identificamos o no. Ahí estamos. Porque el apóstol Pablo dice, una parte de mí quiere hacer lo bueno, pero hay otra parte de mí, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dice, porque me jala, me llama hacia lo malo, entonces quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y entonces, otra vez, ahí estamos en medio. Por un lado, el diablo jalándonos y llamándonos y seduciéndonos para que tomemos malas decisiones y caminemos hacia el pecado. Y por otro lado está Dios, a través de su Hijo, que está trabajando en nosotros para deshacer esas artimañas que el diablo hace. Pero observe lo que dice Efesios 6. Efesios 6 es quizá la parte más gloriosa en la cual el apóstol Pablo nos presenta este conflicto. Y dice, Efesios 6, versículos del 10 en adelante, lo voy a leer otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Entonces, y ya con eso nos está pintando un panorama complejo. Porque mire, el diablo tiene estrategias para vencerlo. Es decir, no está improvisando. Él tiene una estrategia. Y a menos que nosotros no entendamos eso y desarrollemos nuestras propias estrategias para vivir en victoria, nos va a llevar, nos va a jalar y nos va a vencer. Y quizá, amados, haciendo un pequeño paréntesis en este pasaje, quizá esa es la razón por la cual algunos de nosotros, por buenas temporadas de nuestra vida, no lográbamos vivir en victoria. Y con temor lo digo, que quizá esa sea la razón por la cual en esta temporada de tu vida no has logrado vivir en victoria. Porque el diablo tiene su estrategia y yo no he sido capaz de desarrollar la mía para no dejarme vencer. Ahora, la buena noticia es que la estrategia es sencilla. Sí, dice, bueno, aquí está presente, ¿verdad? No es tan sencilla, pero es clara. Pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Es decir, estamos en medio y la única manera como vamos a poder mantenernos
firmes. Y me gusta que utilice esa frase, mantenerse firmes. ¿Alguna vez ha estado parado usted en el mar con olas intensas? Sí, no el mar así bonito de Cancún, que usted lo ve ahí, está así clarito. No. El mar ese de Acapulco. De Acapulco fuera de la bahía, ¿verdad? Ese que está durísima la ola, del revolcadero, que te paras ahí y te deja quién sabe en dónde. ¿Alguna vez has estado parado ahí? ¿Cómo se le hace para mantenerse firme? Pues saliéndote, ¿verdad? Es la única manera. Oiga, es que más o menos, si yo pudiera tratar de tomar un ejemplo acerca de los embistes que el enemigo, las embestidas que el enemigo envía hacia mí, es más o menos como estar así en la costa del mar con un mar embravecido y yo tratando de estar firme. Oiga, si no, de entrada paradito así bonito me va a tumbar, necesito estar listo. Pues más o menos eso es lo que el Señor nos está diciendo. La única manera en la cual usted y yo vamos a permanecer firmes ante las embestidas del enemigo es teniendo la armadura puesta. Agrega, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, porque si fueran de carne y hueso la cosa sería sencilla. Si fueran de carne y hueso, yo me paro detrás de Eric. ¿Quién me toca? Amigo, ¿verdad? Si fuera de carne y hueso, yo me paro, mire, yo hago mi escolta, pongo a Eric, a Raúl, a Edgar y al hermano Tomás. A ver. Y si usted es sabio, acérquese a uno de ellos. Aarón también está grandote, Aarón. Sí, digo, con mucho respeto, yo lo amo mucho, pero yo no me paro al lado de Benjas y de Aarón. ¿Ah? O sea, sí, los quiero mucho, los aprecio mucho, pero están flaquitos. ¿Verdad? Si fuera de carne y hueso, es fácil. El problema es que la lucha es contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos en lugares celestiales. Y entonces esta lista se vuelve hasta medio chocarrera y hasta decimos, ¿qué onda con por qué usaría estas maneras de expresarse? Efesios 6 en la Reina Valera 60 utiliza la siguiente frase: principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Y todas esas imágenes suenan hasta fabulosas y decimos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Es que son tan reales, son tan reales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el día del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie. Y quiero acotar este detalle, porque va a haber batallas. Algunos de nosotros estamos enfrentándolas. Algunos de nosotros estamos justo en medio de la batalla. Y no quiero ser negativo, pero a lo mejor en este momento estás en una batalla y dentro de no sé cuánto tiempo, podrán ser días, semanas, quizá horas, quizá, vas a estar en otra. O sea, esa es la realidad del creyente. Esa es la realidad del discípulo del Señor Jesucristo. Las batallas vienen una tras otra. A veces nos da tregua un poquito de tiempo, pero a veces vuelve y golpea durísimo. La única manera en la cual vas a seguir de pie firme es si te pones la armadura. Y luego empieza a describirla. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena nueva, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, y manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Luego de la mente, nuestra lucha empieza a tener proporciones espirituales: gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de oscuridad, espíritus malignos. Y el llamado de Pablo a la iglesia, a Efesios y a nosotros, es a vencer y a seguir firmes. Porque si usted hoy está en medio de una batalla, el Señor le da la victoria, pero una vez que tenga la victoria no se siente. Quédese firme
porque ahorita llega la que sigue. Una vez que el Señor le da la victoria, manténgase firme, porque no se trata solo de vencer, se trata de sobrevivir a la batalla y seguir de pie. Ese es el llamado de Cristo para nosotros. Dios no te manda a la guerra para morir en la guerra. Dios te manda a la guerra para vencer. La descripción de las partes de la armadura es el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu. Pero yo agrego, sí, a estas cosas la última, que esto es mío, en el lado personal, yo creo que es un arma más que el apóstol está incluyendo: orar en el Espíritu todo tiempo. El Señor Jesús habló de este reino justo en Mateo, lo leímos hace ratito. Mateo 11 del 1 al 6 dice: cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías, a quien hemos estado esperando, o debemos seguir buscando a otro? Y Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle todo lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos también caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena nueva. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Jesús está respondiendo en este pasaje lo que significa el avance del reino. Porque miren, la primera parte se trata de que usted crea, de que yo crea, de que venzamos los argumentos, el orgullo, y que podamos finalmente acercarnos al Señor. Pero la segunda parte se trata de que ahora tú y yo, que ya creemos, llevemos a otros que no creen a encontrarse con Cristo. Hay algunas ideas de ese pasaje, tiene que ver con compasión, con restauración, con compromiso. O sea, miren, es que no me llamó el Señor a conocerle y quedarme sentado en una cómoda silla en coinonía. No me llamó a eso el Señor. O sea, qué padre que ya lo conozco y qué padre que se congregue aquí y no deje de congregarse. Pero no lo llamó el Señor a eso. O sea, el Señor no le dijo a Carla, de donde estaba, la trajo y la puso aquí, la sentó, y se ve bien bonita aquí Carla, sentada aquí escuchando la palabra y con frío, porque ahorita ya hace frío. No, le llamó el Señor a que usted sea parte de su reino. Y si me permite decirlo en términos muy almanza, le llamó el Señor a meterse en la bronca. ¿Cuál? ¿Cuál conflicto? En el mismo que usted vivió alguna vez. Usted no creía y argumentó y luchó, y el Espíritu Santo vino y le ayudó y creyó y estuvo luchando un montón con sus pensamientos, con sus ideas, con los argumentos de los que estaban alrededor de usted, pero finalmente venció y se acercó al Señor. Pues hay un montón de gente más que necesita tener esa experiencia. Hay un montón de enfermos que necesitan sanidad, hay un montón de oprimidos que necesitan libertad, hay un montón de gente que está en la cárcel literalmente o en prisiones espirituales que necesitan que usted vaya y toque la puerta y les diga: sé libre. Pero si no lo escuchan de usted, no lo van a oír de nadie. Usted y yo necesitamos levantarnos y hablar la realidad del reino de Dios. Desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Ese mismo versículo que leíamos al principio, el pasaje no habla de que sean actos violentos los que hacen que el reino de Dios avance. El pasaje lo que dice es que conforme nosotros vamos avanzando, extendiendo el reino de Dios, la violencia va a venir en contra de nosotros. O sea, le tengo noticias. Si usted evangeliza,
puede que pasen cosas, ¿sí? No muy buenas. O sea, si usted evangeliza, puede que se ponche la llanta, puede que me enferme el estómago, puede que pasen cosas que no son como muy agradables. Y soy parte del plan de Dios y el Señor me permite ser parte de su reino y nos da a usted y a mí el privilegio de extender su reino. En otras palabras, quienes vivimos en este nuevo reino somos objeto de hostilidad por el príncipe de este mundo, es decir, Satanás. Y el llamado que Dios nos hace es ser valientes para ser nosotros los instrumentos para que este reino venga. ¿Cuál es el conflicto entonces? El conflicto es traer el reino de los cielos aquí a la tierra. El reino de los cielos, que es un reino de verdad, de amor, de gracia, de misericordia, todas esas virtudes que el mundo no tiene o medio tiene, pero es a través de nosotros, la iglesia, que el mundo, es decir, la gente que no conoce al Señor va a poder experimentar verdad, amor, gracia, misericordia, restauración. Y tú y yo estamos librando esa batalla. Hay dos reinos alrededor de nosotros que chocan el uno contra el otro y nosotros estamos en medio de ese conflicto. Y yo quiero hacerle algunas preguntas el día de hoy antes de terminar. ¿Distingues esa lucha alrededor de ti? ¿Lo notas? Porque mire, algunos luchamos en la mente. Algunos estamos luchando en la mente con dudas, con argumentos, con incredulidad, con orgullo, con altivez, con desobediencia, con rebeldía. Y todas esas cosas con las cuales estamos lidiando algunos de nosotros son ese choque de reinos y nosotros ahí en medio. Algo dentro de nosotros que inició con la presencia del Espíritu Santo nos llama a acercarnos a Dios. Pero algo fuera de nosotros nos jala, nos seduce y nos quiere llamar a alejarnos de ese Dios del que estamos hablando. Y muchos estamos en esa lucha. Y se ve reflejado en hábitos pecaminosos que no logramos vencer. Se ve reflejados en conversaciones que sabes que ya no deberías de tener, o en amistades que sabes que no son ideales para ti, para tu familia. Se ve en mi carácter, en la manera en la que respondo, en el disgusto que luego presento o presenta tu esposo, tu esposa o alguno de tus hijos. Y tú dices, pues, ¿qué le está pasando a este cuate? ¿Qué tiene? Es bien fácil, lo que tienes que estar luchando está en medio del conflicto. Pues, ¿qué tiene este viejo si estaba tan bien? No, tranquilo, está en medio del conflicto, está luchando, en su mente está batallando. Y tú también, y yo también, porque estamos en una lucha. Algunos, la lucha es un poquito más profunda y estamos luchando contra fuerzas espirituales que a lo mejor no las entiendes del todo, pero las percibes. Sí, no, usted me conoce y sabe que no me gusta ser muy místico a la hora de hablar, pero es real. Algunos de nosotros estamos luchando con situaciones espirituales, impresiones en el corazón, opresión que tenemos al estar en cierto lugar o en cierta condición o rodeados de ciertas personas. Y dices, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Es que estamos en medio de una lucha. Estamos en medio de un conflicto. Sí, a veces es que no te cae bien la suegra, ¿verdad? No, tampoco siempre es espiritual. Pero a veces hay personas o lugares o ambientes que sí hay lucha, que sí hay tensión. Hay ambientes laborales complicados y hay situaciones espirituales que nos golpean. ¿Por qué le estoy platicando todo esto y estoy concluyendo el día de hoy? Amado, amada, usted está en medio de un pleito. Usted y yo estamos en medio de una guerra. Y el enemigo va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos, y lleva muchos años de experiencia de ventaja para alejarle del Señor. Muchos.
muchos. Y las que no sepamos, Él ya se las sabe. Oiga, tentó a Cristo. Por favor. Claro, Cristo venció. Argumentó, respondió con la Escritura. Yo debo reconocer que yo no me sé la Biblia como el Señor para responderle a veces al diablo. Estamos en medio de un conflicto. Pero si estamos con Cristo, tenemos la victoria. Si usted se rinde, si usted doblega su orgullo, si yo me rindo, si yo doblego mi orgullo, si yo le reconozco a Él, si yo le permito a Él que Él tome el control de mi mente, de mis pensamientos, de mi corazón, entonces va a ser más fácil vivir en victoria. Si yo hoy tomo la decisión de meterme al closet y sacar la armadura que ahí está, porque ya la conozco. Porque mire, no le estoy hablando, no le estoy hablando a gente inexperta, no le estoy hablando a gente que no conoce al Señor. Le estoy hablando hoy a personas que conocen de Cristo, que han experimentado al Señor, que tienen el Espíritu Santo. Pero por alguna razón los cristianos, a pesar de todo lo que le acabo de decir, guardamos el casco y el escudo y el cinto y lo ponemos ahí, ¿verdad? Y lo dejamos ahí bien bonito en la vitrina de la sala y ahí se ve bien padre. Y se nos olvida que son herramientas que el Señor nos ha dado para tenerlas puestas todos los benditos días. Oiga, si es su caso, tome la armadura y póngasela, porque yo no quiero ver a una iglesia derrotada. Pero me temo que algunos de nosotros llevamos temporadas en las cuales hemos estado medio derrotados. Me temo que algunos de nosotros llevamos ya tiempo en el que no hemos sido tan diligentes. Tú tienes la victoria asegurada si tú permaneces en Él. Todos estamos luchando, pero es una realidad que hay algunos que ya están cayendo. El propósito de Dios es nuestra victoria personal para su gloria. Y yo quiero repetir lo que le dije hace rato. Dios te puso aquí, en medio del conflicto, pero no te puso aquí para que mueras ganando. Te puso a ti aquí para que ganes y sigas de pie. Hace unos meses yo le compartí acerca de Sansón y yo recuerdo, qué bonita historia, pero qué triste final. Yo no quiero ser Sansón. Yo no quiero vencer muerto. Y usted no va a vencer muerto. O sea, no se va a decir de la iglesia de Koinonia, ganó, se murió, pero ganó. No. El Señor nos ha llamado a vivir en victoria. El Señor nos ha llamado a tomar la armadura, luchar, vencer y seguir de pie. ¿Qué le parece si se pone de pie conmigo unos minutos? ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, aquí estamos, tus hijos, tu iglesia, colectivamente como un solo cuerpo, pero también de manera personal. Señor, aquí estamos, tu pueblo. Algunos de nosotros estamos medio derrotados.
Algunos de nosotros estamos tan golpeados por la guerra que quién sabe cómo estamos de pie hoy. Pero hoy nos acercamos a ti, Señor, y te pedimos, Señor, sé nuestro Rey. Sometemos nuestras vidas y nuestra voluntad a tu reino, a tu señorío, a tu propósito, a tu voluntad, Señor. Y te pedimos, Dios, que seas tú el que gobierna, el que dirige. Yo te pido de manera personal, y si usted se une a esta oración, haga esta oración también personal y dígale conmigo al Señor: yo me rindo a tu voluntad, a tu señorío, a tu reino. Yo no estoy sentado en el trono de mi vida, eres tú el que está sentado en ese trono. Yo tomo esa armadura que ya conozco pero que he dejado a un lado. Tomo esa armadura y me la pongo una vez más. La visto, confiando, Dios, que cuando estoy tomado de tu mano y sometido a ti, tú me ayudas a vencer. Te necesito, ayúdame, Señor. Clamo a ti y tú respondes y me libras de todas mis angustias. Y aquellos que miramos a ti no somos avergonzados, nuestro rostro es alumbrado. Señor, oramos a ti en el nombre de Jesús. Amados, vengamos delante del Señor y al adorar juntos al Señor, no solo